Buenas noches, bienvenidos a Casi Todo Verdad de día lunes. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Buenas noches, Camilo. ¿Qué ¿Cómo tal, va? Rocío? Muy buenas noches amigos que están ahí del otro lado también compartiendo este noticiero desde TV Universidad Casi Todo Verdad. Mucha información para compartir en el día de hoy. Sí, Camilo, tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando del decreto de necesidad y urgencia que sacó Macri y que tiene que ver con la limitación al AFCA. También va a estar nuestro compañero Gastón Escudero haciendo un breve repaso histórico de los que fueron los DNU que se han firmado desde el 83 hasta la fecha. Así es, y además vamos a estar hablando de algunas recomendaciones para el verano. ¿Qué actividades físicas tenemos que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones de salud? Y si hay que viajar, bueno, ¿qué precauciones tomar para pasar unos lindos días de vacaciones? Bien, recomendaciones más que importantes. Falta muy poquito para las vacaciones después de las fiestas. Ya estamos, ya casi ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos. Bueno, de esto viene el programa del día de hoy. Compartimos los títulos y ampliamos un poco más. Muy claro a las leyes de la democracia, de una ley que te diría que es la ley más democrática a raíz del proceso que ha tenido antes de su sanción en el 2009. Y bueno, es muy lindo porque habían transcurrido 32 años sin que le pudiéramos construir nada a la Armada Argentina. Entonces es un poco volver a la fuente, ¿no? Volver nuevamente a construirle a la Armada Argentina, empezando por 2 lanchas de instrucción, es muy emblemático. El Poder Legislativo tiene la tarea de evitar ciertas atrocidades políticas que muchos están pronosticando. Es fundamental esta tarea, es fundamental esto que decíamos de diputados nacionales y la tarea que tiene Cambiemos si quiere aprobar proyectos a través del presidente de la Cámara de ir enhebrando acuerdos. La función de medicina viajero tiene 3 etapas. El asesoramiento previaje, que es la que hacemos acá. El asesoramiento intraviaje, le dejamos un mail o el teléfono para que ante cualquier problema se consultan. Y el asesoramiento posviaje, es decir, si se tiene una patología no explicada habitualmente y que pudiera estar vinculado al viaje o que ha padecido algún problema en el viaje, vienen acá en lo que se llama asesoramiento posviaje. La idea es no arrancar fuerte, no arrancar con intensidades muy altas, porque tengamos en cuenta que hay un periodo de poco entrenamiento o de ningún entrenamiento anterior, y tenemos que tener en cuenta que hay músculos, articulaciones que se ponen en riesgo cuando la actividad es muy intensa. Y en 72 horas, Mauricio Macri, el presidente entrante, firmó nada más y nada menos que 29 decretos de necesidad y urgencia. Y uno tiene que ver con la creación del Ministerio de Comunicación. Y de esta manera, el AFCA, este ente que regula la Ley de Medios de Comunicación, queda bajo la órbita de este nuevo ministerio, en lo que vemos que es un atropello al espíritu que tiene la verdadera Ley de Medios de Comunicación, impulsada, promulgada allí por el año 2010. Una historia bastante compleja, ¿no? Claro, porque esto hace que el AFCA, que es un ente autárquico, pase a depender del Ministerio de Comunicación y que pierda la independencia que tenía hasta el momento. Es por eso que hubo infinidad de manifestaciones en contra de este decreto de Mauricio Macri. En la ciudad de Buenos Aires hubo manifestaciones esta tarde y también aquí en Plaza San Martín esta tarde hubo manifestaciones que tienen que ver con el repudio a esta ley. Nosotros hablamos con Claudia Villamayor, que pertenece a Farco y que nos explicó cuál es el alcance del decreto. Es una decisión prácticamente, creo que fue la primera, si no la segunda, que tomó en su primer día de presidencia, ¿no? Una premura inusitada, con la finalidad, entiendo yo, después la lectura exhaustiva del decreto, que es la creación del Ministerio de Comunicación. Y ese Ministerio de Comunicación tendría una lógica, crearía una nueva estructura que centralizaría el poder que hasta el momento, al no existir, no estaba armado de esa manera, centralizaría el poder sobre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre la Autoridad Federal también de Tecnología de la Comunicación y de la Información. Esos 2 organismos son autárquicos y tienen la ventaja, a raíz de su creación, mediante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, de funcionar de manera descentralizada, de manera más democrática, porque la conformación de los directorios, especialmente del AFCA, o de la AFCA, como se diría, tiene 5 directores que representan distintos sectores. Al mismo tiempo, toda su estructura tiene garantizada
la presencia de la voz de los universitarios, del sector social del 33%, del sector de las pymes, del sector educativo, en fin, todo el amplio espectro de la ciudadanía expresada en distintos tipos de organizaciones sociales, culturales, políticas y empresarias. Proponer hasta somos ingenuos al decirlo, ¿no? Es imponer de manera autoritaria, eso es un avasallamiento muy claro a las leyes de la democracia, de una ley que te diría que es la ley más democrática a raíz del proceso que ha tenido antes de su sanción en el 2009. Y justamente una de las leyes más democráticas que hemos logrado en estos últimos años, porque claramente se ha debatido a lo largo y ancho de todo el país en distintos foros que tuvieron el aporte de todas las organizaciones sociales y también de las distintas comunidades que han aportado a esta ley de servicios de comunicación audiovisual que ahora está en riesgo. Exactamente, y estos 29 decretos van a ser revisados recién en el mes de febrero o marzo, cuando el Congreso de la Nación retome su actividad y va a ser analizado ahí por la bicameral del Congreso justamente. Mientras tanto, estos decretos siguen estando vigentes y es por eso también que se está movilizando en todo el país para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como lo comentabas vos, Rocío, en La Plata y en todo el país. Así es, multitudinarias fueron las distintas marchas que se realizaron a favor de esta ley por la democracia de los medios de comunicación. Y el astillero Río Santiago tiene un barco, en realidad dos embarcaciones que está construyendo para la Armada Argentina, después de 32 años de estar inactivo, en realidad de estar inactivo en respecto al Estado Nacional y hacer embarcaciones para nuestro país. Recordemos, el astillero Río Santiago hace muy poquitos años hizo dos buques para Venezuela, el famoso buque Eva Perón, pero ahora retoma de lleno la actividad con la República Argentina y con la Armada en particular. Vamos a compartir la entrevista con el presidente del astillero Río Santiago, quien presentó su renuncia, pero hasta este momento continúa al frente del astillero, se llama Héctor Escabuso. En la Armada hemos firmado un contrato por el cual nos encomiendan el trabajo, la construcción de dos lanchas de instrucción para cadetes, denominadas LICA, que le está haciendo falta a la escuela. La escuela, hacía tiempo que cuando empecé la gestión, allá en el fin de 2011, principio del 2012, en una charla que mantuvimos con los miembros de la escuela en aquel momento, nos manifestaban que estaban faltos de las lanchas de instrucción, que lo que tenían era, ya había cumplido su ciclo y que era necesario que pudieran ir pensando en que nosotros le construyéramos nuevas lanchas para que los cadetes no solamente tengan la parte teórica dentro de la escuela, sino que tengan la práctica, que es la navegabilidad, ¿no? Por la parte nuestra, por astillero, estamos muy contentos porque, como todos ustedes saben, Astillero Río Santiago fue un astillero que se creó en su momento cuando, allá en el año 53, que tenía por finalidad, lógicamente, construir los barcos para la Armada Argentina, ¿no? Y bueno, es muy lindo porque habían transcurrido 32 años sin que le pudiéramos construir nada a la Armada Argentina. Entonces es un poco volver a la fuente, ¿no? Volver nuevamente a construirle a la Armada Argentina, empezando por dos lanchas de instrucción, es muy emblemático. La palabra de Héctor Escabuso, presidente del astillero Río Santiago, comentando esta excelente noticia, dos nuevas embarcaciones para el Estado Nacional que van a surgir justamente de este astillero anclado ahí en la ciudad de Ensenada. Una verdadera, muy pero muy buena noticia. Ahora estamos con nuestro compañero Gastón Escudero, que va a estar hablando acerca de los decretos de necesidad de urgencia, va a historizar un poquito de estos decretos del 83 hasta la fecha. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches, chicos, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco de lo que son los decretos de necesidad y urgencia. Esto que ha generado tanta polémica en estos 3 días hábiles de Mauricio Macri. Sí, 3 días hábiles y ya hay 29 decretos de necesidad de urgencia. Primero empecemos con qué es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Es una norma aquí en nuestro país que equivale a una ley que la emite el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa por el Poder Legislativo, que sería el Congreso y el Senado de la Nación. Sí, una vez que se promulga, es decir, una vez que se publica en el boletín oficial, el Poder Legislativo tiene que ver si se aprueba o no. Pero una vez que se pone en práctica, es decir, yo doy un decreto de necesidad de urgencia hoy
y la Cámara lo trata en 10 días, durante esos 10 días el decreto funcionó y se aplicó como si fuese una ley tratada democráticamente. Los invito ahora a repasar a lo largo desde que volvió la democracia a la Argentina hasta la actualidad, los presidentes y los decretos de necesidad de urgencia. Vemos a Raúl Alfonsín, que dio 10 decretos de necesidad de urgencia, y uno de ellos, para que recuerden, fue el Plan Austral, que convertía el peso en austral. El siguiente presidente fue Carlos Menem, que tiene 545 decretos de necesidad de urgencia, entre ellos el ahorro forzoso de los plazos fijos, la privatización de los aeropuertos, la flexibilidad laboral, en fin, todas maniobras que le hacían muy mal al país porque nos obligan a retroceder y que si esto pasaba por el Poder Legislativo, no iban a estar aprobadas porque eran todas antipopulares. Quien le siguió a Carlos Saúl Menem fue Fernando de la Rúa, 73 decretos de necesidad de urgencia, entre ellos estuvo, por ejemplo, reducir un 13% los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados. Esta decisión tan terrible que tomó, ¿no? Cuando era secretaria Patricia Bullrich, quien hoy es secretaria de Seguridad. Otro fue el Corralito. También vemos ahí Néstor Kirchner. A uno le asombra por ahí 270 decretos de necesidad de urgencia. Dice, fueron muchos. Sí, pero entre ellos, por ejemplo, se destacan el aumento del salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones, las pensiones, los salarios. Vuelve a crear el Correo Argentino, crea la empresa AISA. Eso está dentro de los decretos de Néstor Kirchner. Luego siguió Cristina Fernández de Kirchner, que también tomó esos decretos de necesidad y urgencia como medidas populares, medidas que le hacían bien al pueblo, digamos. Entre ellas está la asignación por la niñez, que es la que hoy conocemos como asignación familiar por hijo, y por ejemplo hizo la coparticipación del 30% de la soja. Las retenciones que se quedaban en el país, es decir, de esa exportación de soja, se coparticipaba con las provincias, algo muy diferente a lo que pasó hoy, por ejemplo, donde Macri dijo que iba a bajar retenciones a las exportaciones agropecuarias. Otra de las cosas, por ejemplo, fue la decisión de pagar la deuda pública que tenía la República Argentina, esta deuda soberana en la que hoy ya hemos reducido muchísimo. Y por último vemos a Mauricio Macri, que tiene 29 decretos de necesidad de urgencia que lo ha sacado en las últimas 72 horas hábiles. Una locura verdaderamente. Les quiero explicar bien por qué Macri hace esto de sacar decretos de necesidad de urgencia. Él sabe que si presenta una ley es muy difícil que sea aprobada en el Congreso. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría. Él no tiene una gran bancada. Además que los proyectos de ley, ustedes los han visto, lo que son estos decretos de necesidad de urgencia, no son de los más populares. Son decretos de necesidad de urgencia que nos obligan a retroceder, a volver a algunas épocas pasadas de nuestro país. Entonces sabe que no se lo van a aprobar. Y sería un bochorno para el presidente que la primera ley que presenta en el Congreso de la Nación o en el Senado sea desaprobada por una amplia mayoría. Entonces, de aquí en adelante, Mauricio Macri va a gobernar por decreto. Son 100 días que él va a estar decretando cosas que obviamente no van a pasar por el Poder Legislativo, no van a ser vistas por el órgano público, digamos, que más representa al pueblo argentino, como es el Poder Legislativo. Los invito a repasar uno de los decretos, es decir, una de las partes, el artículo 23 del decreto 13-2015, que habla de educación. Él presentó un decreto donde modificaba muchísimos ministerios, y bueno, esto que hablaba recién Claudia Villamayor sobre el AFCA y la AFTIC, ¿no?, que le quitaba la autarquía. En este decreto, en el 13-2015, artículo 23, él lo que hace es retomar la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo, es decir, son cuestiones de los años 90 y desconoce leyes nuevas como la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, las leyes de Educación Nacional. Y entonces, si vuelve para atrás, el presupuesto se reduce de un 6 a un 3% del PBI, la mitad. Volverían las escuelas de educación general básica, el polimodal, dejaría de ser obligatoria la sala de 5 años, por ejemplo, y no habría paritarias docentes ni escuelas técnicas. Es decir, retrocederíamos en educación muchísimo. Una cuestión personal quizá. Les quiero contar que esta mañana prendí el televisor, hice un zapping por varios canales y no vi en ningún canal que trataran los decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Es algo fundamental, porque que se den 29 decretos significa que se aprobaron 29 leyes en cierta manera. ¿Se comprende? El Ejecutivo tiene 29 leyes nuevas, nosotros, todos los argentinos tenemos esas leyes. Y van a estar en vigencia hasta que el Congreso diga si se aprueban o no. Pero ya están en vigencia, ya están aprobadas. Hay leyes que tienen que estar meses tratándose en cuestiones legislativas, en los órganos que tiene el Poder Legislativo para aprobar o desaprobar leyes. Hoy ya están en vigencia estas 29 decretos de necesidad de urgencia como leyes, ya estamos viviendo bajo estos decretos y los medios parecen no interesarles de alguna u otra manera. Los dejo pensando en esto, nos reencontraremos en la próxima columna. Adelante, chicos.
Muchísimas gracias, Gastón. Excelente y clarísimo el trabajo acerca de estos 1, 2, 3 días hábiles del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, tenemos que ir a una tanda. Tenemos muchísima más información para compartir con ustedes. Y les recordamos, Camilo, que el próximo miércoles, viernes y el lunes, Casi Todo Verdad va a estar a las 7 de la tarde. Horario de verano, podemos decir, Exactamente. ¿no? Se vino el veranito y cambiamos. Bueno, vamos de vuelta vamos a la tanda y seguimos. Ahora La Plata. El municipio anunció la creación de un registro de cooperativistas. La propuesta surge con la intención de identificarlos y transparentar los recursos comunales que se destinan a los trabajadores que realizan tareas de limpieza y saneamiento. Ahora en Ensenada se inaugura la plazoleta Omar Peombara. Este martes 15, a partir de las 20, se procederá a la inauguración de un nuevo espacio público en la ciudad. El lugar fue modernizado, parquizado e iluminado, Además de haberse colocado juegos infantiles. Ahora Berizo. Se entregan los premios Olmi Figueira. Este jueves, la municipalidad realizará la entrega de